Vale, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta práctica en el exterior sobre meditación en la naturaleza. Estoy contento de veros. Espero que sea una enseñanza bien, que esté bien para todos, que me salga bien también a mí. Y bueno, pues, ¿qué significa meditar en la naturaleza? Si nos remontamos a la época de Buda, el Buda se iluminó en la naturaleza. En la época que Buda meditaba, se meditaba en la naturaleza, en los bosques. Los sadhus y los yogis de la época contemporáneos con Buda meditaban en los bosques. De hecho, el propio Buda se iluminó bajo el árbol de la Bodhi. Es decir, tuvo la experiencia de la mente bajo el árbol de la Bodhi. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros podemos utilizar la naturaleza para meditar. Es muy importante meditar en la naturaleza porque abre el corazón. Quizás cuando uno es principiante, sobre todo en este mundo moderno en el que vivimos, tenemos muchos inputs en el exterior, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, aquí mismo, hay muchos inputs, ruidos por detrás, gente que pasa, el viento, todo eso. Y quizás al principio está bien también recogerse un poco, ¿no? Y meditar en casa y esas cosas. Pero nosotros ya tenemos experiencia de meditar en casa, de meditar en un ambiente controlado, entre comillas me refiero, ¿no? Si estás en casa puedes escuchar al vecino, pero es solo el vecino, o 4 coches que pasan por la calle, o no sé, los ruidos de la casa naturales, ¿no? También las casas por sí mismas hacen ruidos, ¿no? Ruidos me refiero de, yo que sé, que crujidos y cosas de estas. Cuando el Buda meditaba en la naturaleza, o sea, en la época de Buda, se meditaba en la naturaleza, no se meditaba en otro sitio. En el Himalaya se medita como mucho en las cuevas, pero en las cuevas también viven animales, es decir, murciélagos, ratones, y todos los yogis han pasado por esa experiencia de meditar en el exterior, en un ambiente no protegido, o no, ¿cómo diría? Sí, protegida es la palabra que utilizaría. Entonces, Buda tuvo la experiencia bajo el árbol de la Bodhi y por lo tanto eso indica que nosotros podemos tener grandes experiencias en la naturaleza, en meditar en la naturaleza. Porque si no meditamos en la naturaleza, solamente nos quedamos a meditar en nuestra cueva. En la cueva me refiero, nosotros somos gente del día de hoy que meditan en su casa, ¿no? En su ambiente protegido, o meditamos en los centros, ¿no? Que también son ambientes protegidos en el sentido de que estamos recogidos con el cojín debajo, el incienso en el altar, las luces del altar, todo eso, y todo eso hace que, claro, la meditación sea más fácil que meditar aquí en el exterior con gente pasando, corriendo, el agua, los pájaros, el viento, las diferentes inputs que tenemos exteriores que nos distraen y llevan la mente hacia otros lugares que no es estar aquí presentes. Por ejemplo, yo ahora estoy escuchando las palomas y unos pajaritos que hay por detrás. Mi mente ya se ha ido allí. Y esa es la fragilidad de nuestra mente hoy en día, que vuela sin ton ni son, es decir, se va de aquí para allá y está como loca, ¿no? Es como un mono loco, que a veces digo en algunas enseñanzas he explicado que se considera la mente como un mono loco, ¿no? Que está en una habitación con 6 ventanas y el mono está todo el rato yendo de una ventana a la otra. Estas 6 ventanas son los sentidos, son nuestros sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el oído, el gusto, ¿no? Y la conciencia de todos estos. Y entonces este mono loco, en vez de sentarse tranquilamente y observar qué es lo que pasa en las ventanas,
lo que hace es correr de ventana en ventana intentando atrapar aquello que no se puede atrapar. Porque tú no puedes atrapar el mundo exterior. El mundo exterior lo puedes percibir, pero no lo puedes atrapar. ¿Y por qué no lo puedes atrapar? Porque en realidad no existe como tal. No existe como nosotros lo miramos, con la mirada que nosotros le hacemos. El yo es un compuesto. Porque si yo os pregunto, ¿dónde está vuestro yo? ¿Qué me contestáis? ¿Dónde está el yo? Lo que yo llamo yo, ¿no? Yo Vilma, yo Lama, yo Gloria, yo Ana. ¿Dónde está? ¿Está en la cabeza? No. ¿El yo es mi cuerpo entero? No. Porque si le saco el brazo ya no soy yo, dejo de ser yo. Sin embargo, si le corto el brazo, sigo siendo yo. Entonces, no lo podemos atrapar. Lo podemos, como diríamos, inferir. Podemos decir, bueno, yo soy este compendio de cosas, pero no soy una cosa. Porque el yo no es uno. Y si el yo no es uno, la naturaleza tampoco es una. ¿Entendéis? Es una cosa que se ha de comprender. Entonces, eso es meditar en la naturaleza. Meditar en la naturaleza es estarse sabiendo que uno no tiene una solidez, pero que lo exterior tampoco. ¿Y por qué tampoco tiene solidez? Porque en realidad cada uno de nosotros en este mismo momento, aunque estamos compartiendo este espacio que tenemos aquí, muy bonito, con Barcelona al fondo, con todo este bosque precioso, con esta sombra, con este sol, con este día tan bonito que nos hace hoy, cada uno de nosotros está viendo una película diferente. Ninguno ve la misma película. Y eso es lo que nos está indicando, es que la realidad no es sólida, como nosotros la creemos. Somos nosotros los que le damos solidez a la realidad. Porque, por ejemplo, Vilma y yo podíamos decir, bueno, nosotros sí estamos en este bosque, ¿no? Y ellos no, porque están un poco más allá, por ejemplo, ¿no? En cómo nos hemos sentado. Pero en realidad tampoco, ni Vilma ni yo vemos lo mismo. Yo veo a Vilma sentada detrás de un árbol, Vilma me ve a mí sentado con vegetación detrás. Ya estamos viendo películas distintas, aunque compartimos el mismo espacio. Y podemos inferir que estamos juntos aquí. Pero cada realidad es diferente. Luego a esa realidad están después las capas de los hábitos y de las percepciones que tenemos cada uno de nosotros con nuestros sentidos. ¿Vale? Y entonces todo eso hace que la realidad no sea sólida, como nosotros realmente la concebimos. El que concibe la realidad sólida es el yo, este yo aprendido, que tenemos aprendido, solidificado, por decirlo así, pero que en realidad no es sólido. ¿Vale? No es sólido. Todas las cosas, si vemos, por ejemplo, si analizamos desde el punto de vista de la meditación y de la filosofía budista, si se analiza cómo es las cosas, todo lo que está en la naturaleza está compuesto por los 5 elementos. Todo. Tierra, fuego, aire, agua. Estos 5 elementos están impregnados en todo, solamente que es un cóctel. Es como un cóctel, ¿no? Tú meneas el cóctel y da como resultado tierra. Pero meneas un poco más el cóctel y da como resultado árbol. Los elementos son los mismos. ¿Qué ha pasado? El cóctel es diferente, pero el elemento es el mismo. Por lo tanto, si el elemento es el mismo, quiere decir que todo el universo está contenido en el árbol y todo el universo está contenido en mí. Porque todos los elementos están contenidos en mí. Si no estuviera contenidos en mí, no podría ser. Entonces, en ese punto nos damos cuenta que entre yo
y lo otro, no hay diferencia. Porque no la hay. La diferencia la hacemos distinguiendo entre yo, con la palabra yo, y lo otro, o lo exterior. Y es ahí cuando empiezan los problemas, y las guerras, y todos estos delirios que tenemos los humanos, ¿no?, en nuestro mundo moderno. Pero en realidad, si el mundo contiene todos los elementos, nosotros también están contenidos en nosotros todos esos elementos, no somos diferentes. No somos diferentes a un árbol, no somos diferentes a esta planta, no somos diferentes a un pájaro que pasa volando. Solo que el cóctel de cosas ha dado como resultado árbol o humano. El cóctel ha dado como resultado madera o tierra, o el cóctel ha dado resultado como fuego, o el cóctel ha dado resultado como aire. Pero en todos los elementos, si lo miramos, todos los elementos están compuestos por la materia, está compuesta por carbono, por todos esos elementos básicos. Y si aún miramos más, está compuesta por átomos. Todos somos átomos, todos tenemos átomos. Y además, si miramos más fino, los átomos son partículas. O sea que no hay nada sólido. Le damos solidez con nuestra propia mente, con nuestras propias percepciones. Cuanto más fija es nuestra mente, más sólida son la realidad que vivimos. La solidificamos cada vez más. Cuanto más yo digo, yo soy lama, yo soy lama, yo soy lama, más sólido es. Por ejemplo, más sólido se hace. Pero ese más sólido, a la vez, produce un efecto en el exterior. Es como una vibración, ¿no? Es como el gong, ¿no? Cuando sonamos el gong vibra. Es lo mismo. Nosotros cuando estamos diciendo yo, es lo mismo que este gong. No hay diferencia. Yo de la forma que sea, ¿eh? Porque empezamos, no es que yo pienso, es que yo, todo el rato. Y todo el rato normalmente es lo que hacemos. Y eso nos aleja de la naturaleza, nos aleja de la meditación en la naturaleza, nos aleja de nuestra propia naturaleza fluida. Porque tampoco podemos decir que el yo no existe propiamente, porque es verdad que tú tienes un cuerpo y te puedes decir Vilma, y tienes un DNI, un pasaporte que dice que eres fulanito de tal o menganito de cual. Es así. Pero esa solidez no es tal. Eso es simplemente un concepto, una conceptualización para poder manejarte en el mundo. Y si sabemos esto, entonces la vida es mucho más fluida. Cuando empieces a observar que en realidad tú estás contenido en el universo y el universo está contenido en ti, empiezas a no registrar la división entre yo y los demás. Porque te das cuenta, te puedes poner en el lugar del otro más fácilmente. Y si te puedes poner en el lugar del otro más fácilmente, entiendes ante situaciones X, que bueno, el otro también está sufriendo, que te contesta así porque no tiene este conocimiento, que puede ser así porque tiene esa educación, y entonces tú te puedes situar en un punto superior en el sentido de que has tenido una preciosa vida humana que ha hecho que te dieras cuenta de quién eres, dónde estás y cómo son las cosas de verdad, de manera auténtica. Y entonces no solidificas el yo no se solidifica, de tal manera que no haces daño a los otros y no te haces daño a ti mismo, porque puedes ser más fluido, ¿no? Puedes dejar pasar las cosas. Y entonces ahí entra el camino de la meditación. Es ahí cuando empieza a entrar el camino de la meditación, cuando puedes dejar de decir todo el tiempo solidificar este yo. Bueno, yo pienso esto, pero sé filosóficamente que las cosas son así.
hay que entrar primero por el lado de la filosofía. Si no entramos por el lado de un poco de la filosofía y de la comprensión, es estúpido ponerse en una situación difícil, ¿no? Porque no lo podrás dejar pasar. No podrás, no se puede. La cosa aquí está en aflojarnos. Cuando te aflojas y te das cuenta, entonces ya puedes tomar una cierta distancia. Cuando tomas la cierta distancia puedes respirar y conectar con la situación, la que sea. En este caso, por ejemplo, si estamos haciendo la meditación aquí, podemos conectar con este espacio, con este aire que corre, con el ruido de los pájaros, con el ruido de las fuentes, con el agua cayendo, las voces de las personas que pasan, con todo el contorno, el entorno absolutamente grande que tienen las cosas. Si uno se ve la realidad de esta manera, entonces todo nuestro universo se enriquece, se agranda, se hace mucho y te haces más consciente de las cosas que pasan a tu alrededor. Y si eres más consciente, también eres más libre. Porque no estás atrapado en la jaula del yo. Porque el yo, en última instancia, es una jaula que nos mantiene atrapados en conceptos. En esto es blanco o esto es negro. Yo soy así o no soy asá. A mí me gusta esto, no me gusta esto. Todo ese tipo de conceptos de blanco-negro, que es sobre lo que gira nuestra vida. ¿Por qué tomo café y no tomo té? ¿Por qué me levanto y me gusta la pasta, me gusta lavarme los dientes con esta pasta dental y no con esa otra? Todo ese tipo de cosas, constantemente, todo el día, si os fijáis, todo el día tenemos ese tipo de inputs. Blanco-negro, 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 blanco-negro. Nunca estamos abiertos a, bueno, salió esto, pues salió esto. No sé, se sentó esta gente aquí, pues se sentó esta gente aquí. El pájaro canta, pues el pájaro canta, mira qué bonito. No estamos en esa apertura. En realidad estamos cerrados en la jaula del yo. Y el yo te pone en una jaula. Por eso con la meditación en la naturaleza lo que intentamos es abrir esta jaula. Abrirla y salir y poder volar. La cosa aquí es los yogis que hacen. Los yogis vuelan libres, porque son libres de ¿qué? Son libres de yo, de ese concepto sólido. No es que no tengan yo, tienen yo, pero están libres. Y eso es para eso es la meditación, para liberarse. ¿Para liberarse de qué? Liberarse sobre todo del sufrimiento. Porque la primera noble verdad de Buda es que la vida es sufrimiento. Es la primera noble verdad. La vida es nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Eso lo tenemos garantizado todos los seres humanos. Y es la primera enseñanza que da Buda, la primera rueda del Dharma, que dice que gira, es esta. Entonces, si la vida es sufrimiento, ¿y por qué eso dice que es sufrimiento? Si tomamos, por ejemplo, el ejemplo de una flor, a ti te regala alguien una rosa y la pones en un jarrón. Y esa rosa es muy bonita, muy bonita. Imaginaros una rosa preciosa, además que tiene un perfume, ¿no? Entonces tú pasas por al lado de la rosa y dices, ay, qué perfume, ay, qué divina esta rosa, ¿no? Qué bonita es la rosa. Pero la rosa dura un día, está con el perfume, al día siguiente la ves un poco más marchita, dices, le voy a cambiar el agua y le pongo una aspirina para que dure un poco más, ¿no? Dicen que hay que ponerle aspirinas o algún polvito que te ha dado el tendero, a mí me lo han dado alguna vez para ponerlo en el jarrón. Entonces, dura 4 días más, pero poco a poco la rosa se va, dijéramos, se va achicharrando, ¿no? Se va marchitando. Y entonces, cuando la vais marchitando, ese placer que tenías de tener la rosa que te habían regalado, se convierte en sufrimiento, sutilmente. Sutilmente, ¿por qué? Porque dejas de ver la rosa, ¿no? Y si os fijáis, con muchas cosas pasa lo mismo. Aquello que es felicidad acaba terminando en sufrimiento. Se convierte en sufrimiento. Y entonces eso se le llama dentro de la filosofía budista felicidad cambiante o sufrimiento cambiante.
Y eso prácticamente funciona con todo, prácticamente con todo. O sea, tarde o temprano las cosas te dan insatisfacción. Esa satisfacción se convierte. Te compras un coche nuevo, al 4 días lo rayan. Al 5.º día tienes un problema mecánico. Ya deja de ser felicidad, empieza a ser sufrimiento. El coche nuevo, contento estabas del coche nuevo. Unas zapatillas nuevas, lo mismo. Cualquier cosa. Es un placer efímero. Efímero porque acaba convirtiéndose en sufrimiento. Y eso es lo que tenemos que ver. No pasa nada de que sea sufrimiento. El problema es que entonces no te apegas a una cosa como oh. A mí, por ejemplo, yo soy muy neurótico y me gustan las cosas nuevas, siempre. Me gusta que todo esté nuevo, que esté como no usado, por ejemplo. Pero es tonto, yo lo sé. ¿Por qué? Porque sé que todo envejece, como envejezco yo, como envejece todo, hasta la naturaleza. La naturaleza envejece también. Envejece en el sentido de que, por ejemplo, tenemos las estaciones, ¿no? Ahora estamos en primavera, todos los árboles están floridos, está en la explosión. Después vendrá la parte esta donde crece el fruto, ¿no? De alguna manera, porque viene el verano. Entonces los árboles dan los frutos. Después viene el otoño, envejece. Después viene el invierno, ya todo está otra vez calmado y luego vuelve a empezar el ciclo. Es lo mismo. Nosotros pasamos por los mismos estadios, la naturaleza pasa por los mismos estadios. Y eso es lo que tenemos que observar cuando hacemos la meditación en la naturaleza. Todo ese cambio constante que tenemos alrededor nuestro, que nos hace creer que las cosas son sólidas, pero no lo son. Entonces, cuando cambiamos la visión, cuando nos ponemos las gafas de ver la realidad, vemos otras cosas, vemos otro mundo. Y ese verlo de esta otra manera te libera. ¿Te libera de qué? Porque yo voy a seguir disfrutando de la rosa en mi jarrón, pero sé que es efímera. Entonces el sufrimiento será menor. Voy a seguir disfrutando de mi madre, pero sé que mi madre en algún momento va a morir. Voy a seguir disfrutando de cualquier cosa que aparezca delante de mí. Cualquier cosa que aparezca delante de mí. Pero sé que es efímero. Y también sé filosóficamente. Esto es un entendimiento filosófico. En principio es filosófico el entendimiento. Si lo entendemos de manera filosófica, entonces después lo podemos aplicar en la... Es como aprender a sumar, ¿no? Primero aprendes a sumar, que es la parte filosófica, ¿no? Dices, sí, esto es verdad que es así o no. Uno tiene que comprobarlo si es verdad en uno, ¿no? En la relación que uno tiene con el medio. Pero si es así y es verdad, entonces tienes que empezar a aplicarlo. Entonces cuando ves la flor, dices, bueno, qué bonita, qué bonito regalo me hicieron. Fíjate cómo huele. Bueno, pero ya sé que se va a ir marchitando poco a poco. Y poco a poco ves el proceso de marchitar. Y entonces eso te da alegría, porque en realidad no estás apegado a la rosa. Disfrutas de ella, pero no estás apegado. El sufrimiento es mucho menor, porque sufres cuando estás apegado a la rosa, cuando no quieres perderla. No quieres que la rosa se marchite. Y con muchas cosas nos pasa eso, que no queremos que las cosas se marchiten, pero se marchitan. Es impepinable, es parte de la ley natural. Y eso también es parte de la naturaleza. Eso es lo importante. Cuando se medita en la naturaleza, se medita para esto, para ver estas implicaciones. Por eso, al principio, primero tenemos que entender filosóficamente que nosotros estamos contenidos en la naturaleza y la naturaleza está contenida en nosotros. Si no entendemos esto de manera filosófica, es muy difícil después hacer las meditaciones correspondientes, porque estamos apegados a nuestra visión yoica, que es una visión enjaulada, encerrada en los conceptos de la estantería de nuestro propio yo, de lo que nosotros somos. Y esto es bastante importante. Entonces, cuando se medita en la naturaleza, se medita en la apertura. Hemos de meditar en la apertura, en estar abiertos. Pasa el autobús,
la paloma ya grita, la paloma picotea la tierra, picotea la tierra. Pero todo esto, todo este momento es efímero. El autobús ya pasó. Ya no está. Desapareció. Ahora quedaron 4 bichos por allá que gritan y unos señores que pasan por aquí. Dentro de un momento los señores habrán pasado. Se escuchan los pasos. Toda la vida es así, todo el tiempo. No hay descanso. No hay descanso. Es constante. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Lo que pasa es que nosotros solidificamos y creemos que todo eso es eterno. Y por eso entonces se establecen las guerras. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros tenemos la razón de algo que no tiene razón de ser, que es así, que es como un magma, ¿no?, que se va produciendo. ¿Por qué? Porque ese magma se produce en base al karma. ¿Y el karma qué es? El karma son causas y condiciones. Todo depende de causas y condiciones. Un árbol se genera por causas y condiciones. Primero hay una semilla, ¿vale? Pero si la semilla le falta alguna condición, no se da el árbol, sigue siendo semilla. O brote, y el brote se seca porque le faltó agua. Pero para que esté el brote tiene que haber tierra, tiene que haber calor, tiene que haber agua, tiene que haber luz. Si falta alguna de esas condiciones que tiene alrededor, pues no da resultado árbol. A lo mejor sale el brote, a lo mejor sale el arbolito, pero el arbolito le faltó el sol y se secó porque la tierra el agua no era suficiente, murió. Ya no llegó árbol. Lo mismo pasa con los seres, ¿no? O sea, no sé, 2 palomas ponen huevos. Los huevos pueden llegar a ser palomas también o no. No se sabe. Porque a lo mejor viene otro bicho y se come los huevos. Se acabó el ciclo. Y entonces eso es lo que decimos en la tradición filosóficamente, que es causas y condiciones, karma. El karma puede producir un cóctel de una manera, o el mismo cóctel le faltó uno de los ingredientes y ya sale otra cosa. Y es todo el tiempo así. Pero nuestro yo no ve eso, porque está encerrado en el concepto de que las cosas son sólidas. Y no son sólidas, son totalmente fluidas como un río. Por eso en los ejemplos, cuando se enseña meditación, se dice: al principio la mente del principiante es una cascada, porque tiene pensamientos sin cesar. Conforme vas meditando, la cascada se convierte en un río de montaña, es decir, sigue habiendo cascadas más pequeñas, pero también hay remansos, hay piedras, en fin, el río es de otra manera, es distinto, ¿no? Si tenemos la imagen de un río de montaña, vemos cómo fluye. Conforme sigues meditando, el río se convierte en un río fluido, como podría ser el Amazonas, ¿no? Que tú lo ves y el río está plano, pero el agua está fluyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque está más calma la mente. La mente fluye, pero de manera más calma. ¿Qué pasa? Si sigues meditando, entonces la mente se acaba convirtiendo en un lago. ¿Qué pasa cuando llega al lago? Cuando tienes la experiencia del lago o de la calma mental propiamente, entonces en ese lago se puede reflejar la luna. Cuando se refleja la luna, te das cuenta que la luna es un reflejo, que no la puedes atrapar. Y entonces es ahí cuando se tiene la experiencia, de esta manera, se tiene la experiencia de la no dualidad. Es decir, no hay ni yo ni otro. Esto es un continuo fluir de cosas. Y es cuando los yogis se liberan. ¿Se liberan de qué? Se liberan del sufrimiento. Porque ven que la luna que se refleja en el lago no se puede atrapar. Es como el arco iris, ¿no? Tú el arco iris lo ves, pero no lo puedes coger. No hay nadie que haya cogido un arco iris. Pero está ahí, ¿verdad que sí? Pues la realidad es igual. Pero nosotros intentamos todo el rato coger la realidad, solidificarla, que sea de la manera, domesticarla a nuestra manera, en nuestro concepto. Todo el tiempo estamos haciendo eso, todo el tiempo. Y eso lo que nos produce es un gran sufrimiento y nos agita.
todo el tiempo. Por eso no nos podemos sentar a meditar. Mucha gente no se puede sentar a meditar. Tienen pavor de meditar. Y los que pueden sentarse, se sientan muy poquito. Muy poco. ¿Por qué? Porque eso significa que tú te tienes que aplicar el cuento. Y tienes que pasar de estas situaciones en las que te das cuenta de que la luna es un reflejo. Muchas veces no queremos ver que la luna es un reflejo. Es más fácil pensar que puedes coger la luna. Nadie puede coger la luna, ni las estrellas, nada. Solo puedes ver el reflejo. Y lo que vemos es todo un reflejo. Y ese reflejo es nosotros mismos. Por eso decía al principio que esta película, este momento que estamos compartiendo todos aquí, solo lo compartimos, cada uno de nosotros ve una película distinta, aunque compartamos el mismo momento. No hay nadie que vea, los que me vean por internet hablando, compartirán una película totalmente distinta de la que estamos compartiendo físicamente nosotros aquí. Aunque me puedan ver por internet, escuchar esto que estoy diciendo. Entonces, gracias a todos los que habéis participado, a los que habéis visto esta pequeña enseñanza por internet. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Adiós, muchas gracias. Gracias.